Bienvenido al canal Vida TV, bienvenido a tu programa El Encuentro, un espacio diseñado por el Dios Altísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para encontrarnos con su palabra, para encontrarnos con la luz, con su lámpara para nuestra vida. Hoy vamos a hablar de ese Dios de amor, ese Dios que nos entrega una vida, pero nos entrega una vida con propósito. Y cada uno de nosotros podemos encontrar un llamado en Dios y cumplir con el propósito que Dios nos ha entregado. La semana pasada estuvimos hablando de un encuentro sobrenatural del Hijo de Dios. Jesús anda sobre el mar. Y compartimos este sorprendente encuentro y vemos cómo Dios puede compartir su gloria con el hombre, porque el apóstol Pedro fue partícipe de este encuentro glorioso con el Señor. Y esto fue registrado en las escrituras, en los evangelios. Y fíjense que dice que entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué lindo, este encuentro lo tuvimos, aunque está registrado en los evangelios de Marco, en su capítulo 6, está registrado en el evangelio de Juan, pero lo estuvimos escudriñando la semana pasada en el libro de Mateo, en su capítulo 14, registrado desde el versículo 22 hasta el versículo 33. Y vamos a orar para colocar la palabra de Dios en sus manos y este programa en sus manos, porque sin Él nada podemos hacer. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, milagroso y poderoso Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Padre, hoy nos acercamos a ti, hoy nos acercamos ante el trono de la gracia. Hoy queremos alcanzar oportuno socorro. Hoy nos acercamos a tu presencia, nos acercamos a tu palabra, que es viva, que es eficaz, que nos instruye, que nos alienta, que nos regala de tu sabiduría. Hoy te pedimos que nos ilumines tu palabra, hoy te pedimos que podamos entender tu palabra, danos espíritu de revelación y espíritu de conocimiento de tu palabra. Y hoy clamo ante ti con humildad, Señor, reconociendo que trapo de inmundicia somos delante de tu santidad, clamando para que tu sangre preciosa y tu amor sobre mí me pueda permitir ser instrumento de bendición para tu pueblo, para la iglesia, para la humanidad, y que tu palabra cause el efecto transformador al cual tú la estás enviando. En el nombre de Jesús, y en Él te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que la paz de Dios con ustedes en este día. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Jueces, en su capítulo 6, de sus versículos 11 al 18. El encuentro de Gedeón con su asignación, y todo esto está relatado desde el capítulo 6 del libro de Jueces, desde el versículo 1 hasta, tiene 36 versículos. Por factor tiempo vamos a leer desde el 11 al 18 y vamos a hacer una introducción donde hablaremos del contexto para hablar de lo que está reflejado en el versículo 1 hasta el versículo 10 de este capítulo 6, y en el desarrollo de esta palabra nos llevaremos hasta el versículo 36 para que tengamos como la historia completa de este potencial oculto mostrado en la vida de Gedeón. El encuentro de Gedeón. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abizerrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos has sobreestado diciendo:
¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él le respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. He titulado el mensaje de hoy, El potencial oculto. Entremos en contexto del capítulo 6 del libro de Jueces. Encontramos a la nación de Israel saliendo de una época de relativa tranquilidad. ¿Y qué está sucediendo en este libro en este momento? El versículo 1 nos dice que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, así que el Señor se los entregó a Madián por 7 años. Y los madianitas eran extremadamente poderosos y oprimieron y llevaron a esclavitud a los israelitas sin un mínimo de piedad. Israel disfrutó de un periodo de relativa paz durante 40 años, pero la nueva generación que nació durante esa paz y prosperidad confiaba en su propia fortaleza, en su propia sabiduría y no se apoyaron en el Señor. Por lo tanto, con el tiempo, de nuevo hicieron lo malo delante de los ojos del Dios Altísimo. Por esta causa de tal desobediencia de los israelitas, el Señor permitió que los madianitas los oprimieran. La razón por la que los hijos de Israel se volvieron al Señor era por su profunda pobreza, por su profunda aflicción, por este tiempo de prueba, el cual les vino como resultado de rebelión y desobediencia contra el Señor. Cada año, alrededor de la época de la cosecha, los nómadas madianitas invadían a Israel. Como se describe en la Biblia, que se dice que eran como langostas devastando la tierra, es decir, mostraban un panorama o un ambiente de destrucción. Destruían todo lo que estaba al paso. La Biblia informa que fue tan terrible que muchos israelitas dejaron sus hogares, sus pertenencias, sus territorios, su herencia para vivir en cuevas y fortalezas por temor, es decir, temiendo por sus vidas y temiendo por los que los madianitas podían ser. Le habían perdido esa confianza de que el Dios Todopoderoso podía protegerlos de lo que estaba sucediendo en el ambiente. Y se escondieron en cuevas, perdiendo todo lo que habían heredado en su momento. Y en Jueces, desde el 7 al 10, desde el versículo 7 al 10 más o menos, dice que finalmente los israelitas clamaron al Señor por ayuda, porque esperaron volver a ver el rostro del Dios Altísimo. Y es interesante que nos dice en el versículo 6 que Israel estaba totalmente empobrecido por los madianitas y ellos en ese momento de aflicción, en ese momento de dolor, en ese momento de escasez, miraron al cielo y clamaron al Señor. Como respuesta de este clamor, porque la Biblia dice que cuando clamamos a Dios, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este pobre clamó, dice la Biblia, y Jehová oyó y me libró de todas mis angustias y de todos mis temores. Es decir, que en los momentos, aunque estemos en rebelión, estemos en extrema pobreza, en extremo dolor, en extrema aflicción, podemos clamar al Dios de Israel
y él por medio de ese clamor enviará una respuesta. Y eso fue lo que sucedió. Israel, él recibió una respuesta, una ayuda. El Señor en ese momento envió un profeta, es decir, envió su palabra, quien les dijo lo que él había hecho por ellos y cómo se habían comportado desobedientemente. Es decir, había levantado al profeta en ese momento para traer una palabra de exhortación, una palabra de aliento y una palabra donde él estaba hablando del pasado, pero también les estaba hablando del futuro por medio del profeta. Y estaba hablando, su voz estaba trayendo arrepentimiento, estaba trayendo por medio del profeta. Fíjese, Gedeón, que fue el hombre que vamos a ver este potencial oculto que Dios tenía, a quien Dios escogió, a quien Dios le hizo llamado, donde ahorita la palabra nos está mostrando en el libro de Jueces como un hombre que era un guerrero improbable. Dice la Biblia que era valiente y que era temeroso. Gedeón, según la Biblia, fue un juez de Israel, considerado uno de los mejores. Dios lo escogió para liberar a Israel de los muchos males que le causaban los madianitas. Qué interesante. Gedeón pertenecía, según lo que nos refleja la palabra, a la tribu de Manasés y resultó ser un hombre guerrero y muy valiente, independientemente de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y él estaba dedicado a la agricultura. Gedeón es un nombre griego que significa talador, cortante y guerrero. Fue hijo de Joás y fue capaz de enfrentarse a su propio padre, derribando un altar que había sido construido al dios de Baal. Así fue la valentía de este hombre, quien posteriormente atendió el llamado del ángel de Dios. Y es bien interesante que la Biblia nos está levantando la misma palabra que Moisés en el momento que fue a libertar al pueblo de Israel. Él le dijo, ¿quién soy yo? Y de Gedeón le dijo, ¿quién soy yo? Y a su vez, Moisés le dijo, si yo he hallado gracia delante de tus ojos, ¿quién irá conmigo? Le dijo Moisés. Y Gedeón también le hizo la misma petición al Señor. Si yo he hallado gracia delante de ti, que tu presencia me acompañe, Señor. Entonces aquí la Biblia nos está diciendo que cualquier reto, cualquier desafío o cualquier situación, cualquier batalla a la cual nosotros nos vamos a enfrentar, por muy débiles que seamos, debemos asegurarnos, debemos confiar o pedirle al Dios Todopoderoso que sea aquel que su presencia prometida, esa que da paz, esa que da reposo y ese respaldo de Dios que permitirá que la victoria de Dios sea derramada en nuestra vida, que sea prometida por el Padre Celestial. Y aunque desde el principio vemos que Gedeón puso muchísimas objeciones para aceptar el llamado de Dios, él le argumentó que su familia era pobre, le argumentó que él era el más pequeño de su casa. Yo no sé si usted se siente el más pequeño de su casa o si en su casa usted se siente, su casa es pobre de muchísimas dimensiones, no solo financieras. Él estaba mostrando, es un hombre normal, un hombre común y corriente llamado Gedeón, estaba siendo llamado por el Dios Altísimo, que es la diferencia que hace. O sea, es impresionante que a primera vista vemos un panorama donde Dios toma una decisión interesante, escoge a Gedeón para libertar a Israel. Algo que a lo mejor un hombre no hubiese hecho, porque Gedeón no era un hombre que sobresalía como para entrar en la guerra de Dios en ese tiempo o para enfrentar a los madianitas, porque todos los israelitas estaban en cuevas. A lo mejor si ellos hubiesen hecho un censo, hubiesen votado o se le hubiese pedido la opinión a los israelitas que estaban en cuevas, temerosos, que conocían dónde vivía Gedeón, que conocían que era pobre, que conocían que era el menor, es probable que él hubiese sido el último que ellos hubiesen escogido. Pero qué lindo que la palabra nos enseña que Dios, el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, es capaz de escogerlo a usted o a mí, hacer cosas que otros no considerarían que nosotros no podemos hacer o nosotros mismos
por medio de nuestro carácter, de nuestras inseguridades, de nuestros temores, consideremos que no podemos hacer. Pero si el Dios Todopoderoso, si hemos hallado gracia y favor delante de Él, y Él dice que su presencia nos acompañará, nosotros debemos decir, heme aquí, Señor, porque Él lo hará a su manera. Y qué lindo que este hombre aparece incluso en el libro de Hebreos, en su capítulo 11, y en ese podemos notar cómo puede aparecer como un hombre de fe, un hombre honorable, un hombre que marca la historia, un antes y un después del llamado y de lo que el propósito de vida, yo diría el potencial oculto que había en Gedeón. ¿Cómo es posible que exista un potencial oculto en usted? Que exista algo que Dios está viendo, que nadie ve, o supóngase que hasta otros lo vean, pero que usted no ve lo que usted representa para Dios. Dios vio con ojos de creador más de lo que miraba Gedeón de sí mismo, y él lo vio de lo como lo que el versículo 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. La primera vez que lo encontramos aparece sacudiendo un trigo, es la forma más natural que la Biblia nos puede demostrar que estaba haciendo Gedeón en ese tiempo, y estaba desgranar el trigo, abiertamente era invitar a los invasores, que en este tiempo eran los madianitas, a confiscarlo, a quitarle el trabajo que él estaba haciendo. Los madianitas dominaban a Israel completamente y podían levantar sus cosechas, y algunos vivían en cuevas, y las cosechas eran entregadas a los madianitas. Sabe que a veces hay esfuerzos que se hacen, siembra que el enemigo puede robar. Por eso que la cosecha, no solo se tiene que cuidar la semilla, sino también se tiene que cuidar la cosecha. Y a Israel estaba pasando que no solo le robaban su semilla, lo que Dios le enviaba, no solo le estaban robando su cosecha, le estaban robando su integridad, su autoridad y su herencia. Gedeón no estaba mostrando en estos versículos que hemos leído una acción heroica o que era un guerrero heroico. No, simplemente él estaba haciendo una obra natural y estaba haciendo obra normal, pero que en las manos de Dios lo común y corriente se puede volver extraordinario. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo?, le dijo Gedeón. Él manifestaba duda en su carácter, se muestra un Gedeón inseguro de sí mismo, lleno de frustraciones, lleno de desánimos, lleno de miedo. Gedeón no confiaba de lo que él representaba como persona para asumir o para mirar que Dios se había volteado a mirarlo con ojo de gracia y favor y que lo había seleccionado para hacer una obra extraordinaria. Entonces, fíjese lo que dice el versículo 15 del mismo capítulo 6 de Jueces, del libro de Jueces. Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y es interesante porque la pregunta que de Gedeón le hizo al Señor dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Sabe que en algún momento cuando Dios hace un llamado a un hombre o una mujer de Dios, nosotros no podemos salvar absolutamente a nadie, no podemos libertar a nadie? Con que yo salvaré a Israel. No era él el que iba a salvar a Israel, él iba a ser parte del instrumento del plan de Dios, porque realmente el que iba a salvar a Israel era Dios. Entonces, cuando nosotros nos sacamos de la ecuación y dejamos que Dios sea Dios y que Él tome el lugar que debe tomar y que nosotros simplemente seamos sus servidores, Dios puede hacer grandes cosas por medio de nuestra vida, pero para la gloria y honra de su nombre. La familia y la aldea donde estaba Gedeón adoraban a Baal, no adoraban a Jehová. Es decir, él mismo tenía temores paralizantes de lo que iba a ser su ambiente, de lo que iba a ser su familia. Muchas veces el Señor nos va a enviar a hacer algunos trabajos o servicios para Él donde no tendremos ningún apoyo ni familiar, ni apoyo de iglesia, ni apoyo de nación, ni apoyo de lo que la gente considera. Vamos a ir en contra de la corriente y eso trae un temor paralizante. Gedeón repetidamente, con ansia, solicitó pruebas milagrosas
de que Dios realmente estaba con él. Dios se le había presentado a Gedeón cara a cara. Dios había tenido un encuentro, dice la Biblia, que lo miró cara a cara. Y él reiteradamente y en reiteradas ocasiones le solicitó a Dios pruebas milagrosas de que realmente él estaba con él. Tenía muchísima inseguridad. Era un hombre temeroso, era un hombre inseguro. Pero gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos, que es capaz de tomar su inseguridad o tomar mi inseguridad y hacer con nosotros lo que él ha dicho que hará. Fíjense lo que dice el versículo 12. Entonces el ángel del Señor se le apareció y dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. El Señor veía que él se estaba esforzando y estaba siendo valiente en los trigos, en lo natural. Creo que Dios vio un carácter. Él le hizo un llamado a Gedeón y en el momento que Dios le dijo esforzado y valiente, lo dijo proféticamente. Gedeón en ese momento no estaba siendo lo totalmente valiente, porque fíjese que él estaba muy inseguro, pero el Señor lo estaba viendo esforzado y valiente. Y le aseguro que el Señor lo está viendo a usted de manera diferente a la forma en que usted se está mirando. Creo que Dios vio lo que estaba a punto de hacer con Gedeón. Ya era hora de que Gedeón lo viera también. Dios conocía el potencial de Gedeón y lo fue llevando poco a poco hasta el punto de que él tomara el valor. Dios se acercó a Gedeón, Dios vio en él cosas que podía formar en su carácter, que podía llevar en su temperamento y en su personalidad. Dios lo moldeó, Dios moldeó su carácter. El carácter del hombre de Gedeón fue cambiado por el poder transformador de Dios. Dios lo impulsó, Dios lo dirigió y Dios lo transformó a Gedeón. Dios se encarga de quitar las cosas que no van acorde a su voluntad en su vida y en la mía. Qué lindo el Señor. En el versículo 13 dice, y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Gedeón en ese momento le estaba pidiendo a Dios las mismas señales, los mismos milagros, prodigios que el Señor se manifestó en los tiempos de la liberación del pueblo de Israel con Egipto. Ellos me han caído en una esclavitud tal que necesitaban el poder sobrenatural de Dios para la liberación. Los yugos, la de esclavitud, en algún momento necesitamos el poder transformador de Dios. Tanto en una nación, tanto en una familia o en nuestra vida personal. Después de ser llamado esforzado y valiente, Gedeón le pregunta a Dios, por favor, Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido esto? Le estaba diciendo, Señor, ayúdanos. El Señor, aunque él estaba hablando con Dios, tenía desde su inseguridad, y aunque él había escuchado lo que había sucedido, él quería ver a Dios manifestarse en misericordia y en amor. Él quería que el Señor se manifestara con poder para libertarlo. Y el versículo 14 registra que Gedeón dice, y miró a Gedeón a la cara. La Biblia dice que el Señor se volvió hacia él. ¡Qué lindo! Miró a Gedeón a la cara y dijo, ve con las fuerzas que tienes y libera a Israel del poder de Madián. Pero mire cómo selló ese envío. ¿No te envío yo? Porque hay una cosa que es hacer algo con el respaldo de Dios o sin el respaldo de Dios. Si Dios lo está enviando a usted a una batalla, usted debe sentirse con las fuerzas que tiene como persona para levantarse, porque hay algo que tenemos que hacer nosotros. Ve con la fuerza que tiene. Es decir, Dios no podía caminar con Gedeón. Dios no podía hacer algunas cosas que Gedeón tenía que hacer. Pero al final le selló ese envío y le dijo, no te envío yo. Es decir, mi presencia te va a acompañar. Gedeón estaba todavía restando en la ecuación divina.
En la multiplicación y la suma del Dios Todopoderoso, él tenía pérdidas, pero Dios estaba viendo ganancias. Nosotros tenemos que ver con los ojos de Dios. Pero mire lo que sobresalta en las escrituras en este versículo. Miró a Gedeón a la cara. Qué lindo. Hay que pedirle al Dios. Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dios tiene nuestros cabellos contados. Dios conoce nuestro nombre. Miró Dios a Gedeón a la cara. Le justificó. Le cambió el rostro. Lo miró. No fue ignorado por el Dios Altísimo. Después que lo miró a la cara, que Gedeón logró que el Señor lo mirara, le dijo, no te envío yo. Lo selló con su poder, con su autoridad, con su presencia, con su respaldo y con su impartición del cielo. Y en el llamado de Gedeón, Dios le impartió su presencia. Cuando le dice que se volvió a mirarlo a la cara, ahí lo que está sucediendo es que la presencia de Dios estaba cayendo en la vida de Gedeón. Gedeón necesitaba un encuentro personal con Dios. Dios lo encontró justo donde él estaba, dándole ¿qué? Paz, le estaba dando propósito, lo estaba sacando de la ignorancia, le estaba tomando en cuenta, lo estaba llenando de imagen y semejanza de Dios porque lo miró a la cara. Le dijo, tú eres importante. Dios lo estaba confirmando con su presencia. Yo estaré contigo, decía el versículo 16. Y le dijo, derribarás a Madián como si fueras un solo hombre. A Gedeón se le dio una comisión innegable. Se le informan resultados ya de antemano de victoria, como el Señor nos dice a nosotros, que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida, que el bien y la misericordia de Jehová nos seguirán todos los días de nuestra vida. Él ha prometido estar con nosotros. Hay una confirmación de que Dios, el Dios Todopoderoso, tiene la capacidad de día a día darnos victoria. En el versículo 22 nos dice que las piezas, dice, oh, grita Gedeón, oh, no, Señor Dios, he visto el ángel del Señor cara a cara. Y sus temores lo consolaron. Es decir, el Señor trajo consuelo y su llamado fue afirmado. Pero con todo eso, él dice, así que él decidió construirle un altar al Señor. Pero necesitaba volver a comprobar que Dios estaba con él. Le dijo, necesito hacerte un altar de ofrenda y adoración, pero quédate aquí, no te vayas. Y hay algo que cambia en nosotros, hay algo, una transformación cuando escuchamos la voz de Dios, cuando sentimos su presencia. Hay algo que cambia, que nos impulsa, hay un impacto en nuestro carácter. El impulso a Gedeón y debía poner su vida privada y la de su familia en orden. Se lo dijo en el versículo 25 y el 32. El Señor necesitaba ahora que dejó de Gedeón, de lo que había sido impartido en su presencia, de lo que nosotros tomamos de Dios cuando buscamos la intimidad, cuando nos buscamos acercar a Dios. El Señor allá hace una transformación, nos cambia la forma de vernos, nos da un llamado, un propósito, nos impulsa, nos dirige. Y en ese momento nosotros debemos dirigir nuestra mirada a nuestra familia y poder lograr ese encuentro transformador en ellas. El llamado de Gedeón nos enseña que la fidelidad privada, o sea, los encuentros privados, la presencia de Dios en privado, ¿verdad? Eso se va a hacer público, así lo dice el Señor, que nosotros debemos buscar en intimidad a Dios, porque a mayor intimidad, mayor revelación, y a mayor revelación, mayor gloria. Antes de que Gedeón fuese usado públicamente, ¿qué sucedió? Primero se limpió él, primero tuvo un encuentro personal con Dios. Y no solo un encuentro personal, un encuentro de impartición de su presencia. La gracia y el favor lo selló. Tuvo un primer rompimiento y lo hizo ¿qué? Levantarse y querer romper los ídolos de Baal en su propiedad, en su propia casa. Él tenía que derribar los Baales que estaban dentro de su propio territorio, porque antes de derribar los Baales que están afuera, tenemos que derribar los Baales que están dentro. Entonces, la primera asignación que el Señor le dijo a Gedeón fue que tomara el toro especial de 7 años de su padre y derribara los ídolos. Luego Gedeón debía sacrificar ese preciado toro usando la madera del ídolo destruido. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Tenemos que aprender a confiar en Él, tenemos que destruir los ídolos de nuestra casa,
Tenemos que ir y limpiar nuestro territorio para poder alinearnos a la asignación que Dios tiene. Antes de que Dios pueda usarnos poderosamente, Él debe ser magnificado en nuestra propia casa, en nuestra propia vida, en nuestro propio territorio. Debemos limpiarnos. Es un proceso doloroso, es un proceso de obediencia, es un proceso de amor y es un proceso de purificación. ¿Y dónde lo podemos lograr? En su presencia, en la adoración privada. Nos prepara para el poder público de Dios, para poder derribar sus enemigos. Tenemos que derribar los propios enemigos que están en nuestro territorio, que nos llenan de inseguridad, que nos llenan de temores, que nos llenan de baja autoestima, que nos llenan de culpas para continuar. Y tenemos que derribar esos Baales, derribar a todo ídolo, confesar pecado, arrepentirnos y pedir perdón, enfrentarnos con la obediencia de Dios, enfrentarnos con su palabra, enfrentarnos con su sabiduría, mover las cosas que no son de Dios, hacer una remoción de las cosas movibles por las inconmovibles, porque Dios honrará a quienes lo honran, y así le sucedió a Gedeón. Evidentemente, este toro era un ganado de cría comunitario, propiedad de la familia de Gedeón. Y en el versículo 30 informan que los hombres de la ciudad le dijeron a Joás: saca a tu hijo que debe morir. Pero el acto de Gedeón ya estaba provocando un cambio, una transformación de ambiente espiritual. Y su padre Joás se despertó a la verdad y se enfrentó a los hombres, preguntando en el versículo 31, ¿contenderéis vosotros por Baal? Si él es un Dios, contiendo por sí mismo con el que derribó su altar. Es decir, si él era un Dios vivo, porque él no mismo va en contra de Gedeón. Y entonces ya en el versículo 31 ya estaba habiendo una limpieza en su familia y en el carácter no solo de Gedeón, sino en su territorio. Y ya Dios estaba manifestando que él era un Dios vivo y estaba avergonzando a los dioses de Baal. El llamado de Gedeón nos enseña que hay un proceso de fe que debemos decir, porque en el versículo 33 nos habla que los madianitas y sus socios estaban preparando a hacer una información anual que ellos hacían, pero en lugar de acogerse en una cueva, en el versículo 34, como siempre sucedía, dice que Gedeón se envolvió en el espíritu y él tocó el cuerno de carnero y los abiezeritas se reunieron detrás de él. Se estaba yendo que el tiempo de esclavitud, el tiempo de miedo, el tiempo de dolor, ya ellos estaban en un proceso de fe, ya se estaban levantando firme, ya no se estaban escondiendo en la cueva porque el líder se había levantado y había una impartición sobre Gedeón y él estaba impartiendo esa valentía sobre el pueblo, porque cuando a un hombre o una mujer es transformado en un territorio, cambia la atmósfera, cambia el ambiente, cambia el territorio y va a contagiar a otros con su fe para hacer un ejército para Dios de fe y lograr derribar los altares de Baal y los enemigos que los están haciendo esconderse en cuevas y tomar los territorios de conquista y de herencia que Dios nos ha entregado. Después de este gran proceso de Gedeón, aparecen 32,000 hombres listos para luchar con Gedeón en el nombre del Dios Todopoderoso. Había limpieza del poder de Dios. Y en los versículos 36 y 37 dice: Gedeón dice el Señor: si librares a Israel por mi mano, como dijiste, pondré aquí un vellón de lana en la era. Si solo hay rocío sobre el vellón y toda la tierra está seca, sabré que librarás a Israel con mi fuerza, como dijiste. Dios es amor, Dios es paciente, Dios es tierno con sus hijos. Dios nos entiende nuestra humanidad, Dios entiende nuestra inseguridad. Gedeón viene de haber visto cara a cara a Dios, que el ángel del Señor se le presentara, que le dijera que iba a estar con él. Gedeón había tenido encuentros sobrenaturales, varias formas como el Señor le había sellado milagrosamente las victorias. Pero él pedía reiteradamente lo que él llamaba un vellón para que el Señor se manifestara y estar seguro que Dios estaba con él. Hay una parte que podemos darle un crédito a Gedeón, que es decir, es posible que él diría: yo no tengo las herramientas para hacerlo, si Dios está conmigo es la única forma en que yo pueda ganar. Es cierto. Pero allí también se estaba aflorando su carácter, estaba aflorando un carácter inseguro, un carácter que necesitaba en cada momento ser impulsado por Dios, ser impartido por el poder de Dios, porque en su humanidad él tenía un carácter frágil.
un carácter inseguro y necesitaba de una manera ampliada y ensanchada que Dios le hablara y le manifestara para cada paso que él daría. Quería señales de confirmación en todo tiempo. Y la Biblia dice que nosotros vivimos por fe. El justo por fe vivirá. Y la Biblia dice que a la mañana siguiente, aplicando a Gedeón, Dios se la dio. Dios le dio esa confirmación. El vellón estaba mojado y la tierra estaba seca. Incluso cuando Gedeón se presenta como un incrédulo, Dios tiene, aquí en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Gedeón, Dios tiene el amor infinito, la misericordia y el favor de Jehová están sobre él de tal manera que Dios se lo otorga. Dios entiende que lo necesita para continuar con su obra en cada una de nuestras debilidades, en cada una de nuestras necesidades, en nuestros llamados, en nuestro propósito de vida, en ese potencial oculto que podemos tener. El Señor se manifestará para que nuestra inseguridad sea aflorada con su amor y nos confirmará cada día que Él está con nosotros, nos confirmará cada día su amor, nos confirmará cada día que el Espíritu Santo nos da consuelo, nos revela el Padre, nos revela el Hijo, nos revela su palabra, nos las ilumina y todo eso nos ayudará a cumplir el propósito de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el versículo 39 dice, pidiendo que el vellón se seque y la tierra se cubra de rocío, Dios en su gracia confirmó su poder a Gedeón. Nuestro Señor estaba convirtiendo a Gedeón en un siervo totalmente convencido de que Dios estaba con él. Y estaba desapareciendo con su poder y con su gloria sobrenatural toda duda e inseguridad en la vida de Gedeón. Hoy quiero invitarle a usted y a mí, porque, sabe, sin Dios nada podemos hacer. Aquí no hay hombres diferentes. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Todos somos comunes y corrientes, llenos de inseguridades, llenos de dolores, llenos de muchísima necesidad del amor de Dios, de la gracia y el favor del Dios Todopoderoso, llenos de la necesidad de su impartición del cielo. Hoy quiero invitarle a que busquemos a Dios en su presencia, que logremos que Él se incline a nosotros y nos mire cara a cara, que nos imparta de su poder, que tenga misericordia de nuestro débil carácter, de nuestras inseguridades, de nuestros pecados, de nuestro dolor, que día a día podamos limpiarnos, confesar pecado delante de Dios, pero asumir el llamado, el propósito de vida que Dios tiene, que nada paralice la obra del Dios Todopoderoso en nuestras vidas, que nada nos haga sentir indignos, ni pobres, ni el menor de la tribu de Manasés, nada pueda apartarnos del amor de Dios y que podamos entender que nosotros no salvamos a nadie, ni que tenemos nada especial en nosotros, pero con Dios todas las cosas las podemos hacer y que si Dios está con nosotros y es para la gloria y honra de su nombre, aún desde nuestra inseguridad, aún desde nuestra debilidad, aún desde nuestra imperfección, Dios puede lograr hacer cosas con nosotros para traer el cielo a la tierra, libertar al cautivo, sanar al quebrantado del corazón, que nuestras manos también sirvan para dar amor a otros, que nuestros conocimientos sirvan para hablar de la palabra de Dios, porque no se trata de nosotros, se trata de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos, para que el Dios Todopoderoso pueda ser glorificado. Y que aunque en aquel tiempo los israelitas podían decir que Gedeón era de la tribu de Manasés, que era pobre, que era débil, pero también tuvieron que decir que la mano poderosa de Jehová estaba sobre él, que aunque él fue débil, Dios lo convirtió en valiente y esforzado, que aunque él se sentía menos, el Señor le levantó en autoestima, le levantó en identidad, le levantó en imagen y semejanza, lo alentó, lo impulsó, lo transformó y lo llenó del amor de Dios de tal manera que está inscrito en Hebreos como un hombre de fe. Y yo espero que el Dios Todopoderoso en este día pueda impartir eso en tu corazón y entender que tienes un potencial oculto por encima de cualquier cosa, por encima de lo que los demás vean de ti o por encima de lo que tú veas de ti. Hay algo que tú representas para Dios y que Dios quiere usarte para su honra y para su gloria. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, una vez más yo te doy gracias, Señor. Hoy glorifico tu nombre.
Le doy gracias al Dios Todopoderoso por mirarnos con su favor y con sus misericordias, y que por encima de cada uno de nosotros Él cumplirá el propósito que hay en mí, el propósito que hay en ti, y que por encima de nuestras inseguridades, de nuestras culpas, de nuestras rebeliones, tu gloria será manifestada. Tu gloria será manifestada, porque todo el mundo tendrá que reconocer que no se trata de mí, sino que se trata de tu gloria, que no se trata de un nombre, de una persona, sino que tu gloria se ha manifestado en favor y que has hecho proezas con el hombre, que de personas comunes y corrientes tú puedes hacer extraordinarios trabajos sobrenaturales. Aquel que te busca en intimidad, aquel que en humildad quiere cambiar, aquel que se mete en el proceso de Dios para cambiar, reconocer sus errores, reconocer que no somos nada sin ti y reconocer que solo el que vive y reina por los siglos de los siglos puede hacer grandes cosas con el hombre. Gracias, Padre, porque no nos olvida. Gracias, Señor, porque nos miras cara a cara. Gracias, Señor, porque vienes a impartirnos de tu poder. Gracias, Señor, porque nos vienes a impartir de tu asignación. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros nació con un propósito de vida. Gracias, Señor, porque tú lo vas a cumplir. Gracias, Padre, porque nos das múltiples oportunidades. Y gracias, Señor, para que nadie se gloríe, Señor, porque es por gracia, por el favor de Jehová. Si hemos hallado gracia y favor delante de tu altar, Padre, danos la oportunidad de tu impartición y lograr que ese potencial oculto que podamos tener cada uno de nosotros sea aflorado, que podamos colocarlo a tu servicio y que con él los dones y talentos sean potenciados de tal manera que podamos despojar al enemigo de los territorios que ha tomado, porque los hijos de Dios estamos escondidos en cuevas llenos de inseguridades y de dolor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.